quedamos en la asignación del cortante de las fuerzas sísmicas e hicimos una declaración de 8 condiciones de sismo, de las cuales declaramos la primera, y vimos que de entrada en los resultados se presentara el cortante basal, pero sobre todo algo muy importante es que independientemente de todo, el factor de verdad, el coeficiente sísmico que está ahorita viéndose aquí en pantalla, si lo ven, fuera del que estamos utilizando, que es de 0.326. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué hace internamente el programa? Como ustedes lo están viendo, toma el peso declarado como masa de la construcción y lo va a multiplicar por el coeficiente, lo cual es lo correcto, para generar el llamado cortante basal. Y esto lo hace por cada una de las condiciones declaradas. Entonces, esto es algo que implícitamente bajo esta instrucción realiza el programa. Creo que la vez pasada, también al hacer esto, validamos nuestro análisis sísmico-estático, es decir, por aquí tengo la tabla, vamos a hacerlo, y sustituir estos pesos, que de hecho, estos pesos que están aquí, que son los del archivo, pues eran las que dan origen a las coordenadas, pero también tenemos el origen del peso total de la estructura, que según esto está en 4.689 toneladas. Y eso nos da un cortante basal de 1.529, el cual, bueno, este es en la base, pero se está generando, este cortante se está distribuyendo en cada piso. Y ese cortante en cada piso es el que finalmente genera la torsión, como decíamos, al haber una diferencia entre la coordenada del centro de cargas y del centro de torsiones. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que vamos a proceder a verificar y a completar todo el análisis para ver, finalmente, revisar si nuestra estructura, ya incluyendo la torsión, lo primero que debemos de volver a verificar son que las magnitudes de desplazamientos sean menores que lo que marca la norma. Nuestro límite de distorsión, acuérdense que para el diseño que estamos haciendo con QD2 de marco simple, pues quede dentro de lo que nos pide la normatividad, que la estructura tenga una rigidez suficiente para soportar la mitad de la fuerza elástica, ¿sí? Dentro de una deformación permisible. Bien, entonces vamos a ver, aquí tengo yo la tabla, vamos a y tenemos la entrada ahorita al sísmico estático simple. Y digamos que aquí teníamos un peso inclusive más bajo. Decíamos que hay luego diferencia de peso porque es obvio que se está incrementando el peso, sobre todo por la cuestión de 4.600, de que pues sí, estamos cambiando las dimensiones. Este edificio ya está pasando los desplazamientos. Y cuando incrementamos las dimensiones de columnas y traves para que pase, pues hay un pequeño incremento del peso propio, lo cual hace que nuestro edificio varíe un poco el peso, pero bueno, está dentro de los parámetros que hemos comentado. Entonces, vamos a poner voy a poner aquí, voy a copiar esto.
Lo voy a poner aquí en una hoja nueva. Y de entrada, lo que voy a hacer aquí, también, bueno, aquí en esta la hoja 3, sería ya comprobado, ¿no? Entonces, para vaciar los valores que tenemos, tanto de peso, las alturas no están modificándose, pero sí un tanto lo que son los pesos, que bueno, pues hay que considerar los que se estén considerando. Entonces, aquí tenemos el diagrama, las coordenadas, y de entrada pues vamos a meter ya los pesos que están. Por ejemplo, en el quinto nivel tenemos ahí un pequeño cambio que es 899.56, es el valor que voy a tomar. El que sigue en el cuarto nivel es 903.15 toneladas. El que sigue, que sería el tercer nivel, 940.52. Y en el segundo y primero, creo que ahí son 955.92 y 955.52. Perdón, punto 92 y 955.92. ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe. Esto nos da un peso total de 4.655. Está abajo. El cual nos está arrojando finalmente un cortante. Aquí lo tenemos, ¿verdad? El cortante que es igual a el producto de esto por la D3. Que sí debe ser el valor de candado. Que es que aquí la E10, pero este valor de candado es C. Es este. Ahí está. Dejen copiar bien la primera fórmula. O bueno, pasarla para todas las demás. Ahí está ya. Entonces, esta ya está ahí. Están todas las fuerzas. Y el cortante. Fíjense cómo el cortante es 1517. Veíamos la tabla hace rato de los cortantes y veíamos que esta pues es correspondiente, ¿no? Ahí está. Y 4.689 contra 4.655. Datos del propio programa. Alguien luego me ha preguntado, oiga, ingeniero, ¿por qué este peso que reporta aquí en masas es ligeramente menor que el peso que toma acá para calcular ya los cortantes, y hace que el cortante finalmente varíe de 5.517 a 1.529, porque debido a que este peso es un poco más grande? Bueno, lo que hemos encontrado es que el programa, cuando calcula el peso por masa, que es el peso del floor, no toma la mitad de la masa del peso que llega a la cimentación. Se supone que ese peso no debe tener efecto antisismo. Entonces, ese peso no lo toma en cuenta en lo que es la evaluación de masas. Pero ya cuando se hace el estático, ahí sí estamos jugando con el peso total, con los 4.689. O sea que realmente vendría siendo un poco el peso de la construcción. Pero como vemos, como se observa, no hay gran variación del cortante que nos arroja el software
que es 1529, al que finalmente nosotros obtenemos con un análisis estático producido con las mismas fuerzas por piso o pesos por piso que nos reporta asimismo el programa. Entonces, esta es una comprobación, por eso lo sigo comprobando, de cómo el cortante finalmente checa con el que nosotros estamos para continuar nuestro trabajo. ¿Preguntas aquí? No, profe. Bien. Entonces voy a pegar aquí la tabla, donde vemos estos pesos, decía yo, declarados de masa. Aquí los tenemos, pues vemos cómo estos mismos pesos, ¿verdad?, se toman en cuenta para evaluar el cortante, que es 1507, muy similar, esa es la idea, al que nos esté dando el programa. La diferencia es un poquito porque la masa que toma aquí, que ya dijimos que el programa aquí toma en cuenta todo el peso, y aquí no, aquí va tomando en la planta baja, no toma la mitad del peso de las columnas hacia abajo, ¿sí? No lo toma en cuenta y hay un pequeño descuento en ese peso, por eso la diferencia, que es muy poquita y debe ser muy poquita entre una y otra. Bien, entonces eso sería por el lado, ya ahorita tenemos checada esta parte. Bien, ahora, decía yo la vez pasada, el programa, para haber hecho esto, hicimos una primera corrida, donde cuando aplicamos la carga en 1, con ese cortante lo aplica como fuerza sísmica, pero con las excentricidades, que es el 1529. Este cortante va a llegar cada fuerza en cada uno de los pisos, y al llegar esta fuerza, pues es la que va a ocasionar la presencia de las torsiones, la presencia del efecto de torsión. Y aquí es donde interviene la cuestión de nuestros reglamentos. La normatividad pide que se calcule este efecto de torsión, pero también pide que se incremente, es decir, hay un incremento a la torsión. ¿Por qué hay un incremento? ¿Qué pasaría en un edificio que fuera simétrico completamente en cuanto al centro de rigidez y el centro de cargas? Si el centro de cargas y el centro de rigidez coinciden, en teoría alguien diría, pues ese edificio no tiene efecto ¿de qué? De torsión, no habría torsiones. Pues no nos deja así el reglamento. La norma nos habla de que mínimo se debe de aplicar una excentricidad accidental que viene siendo aproximadamente el 10% de lo que mide la base del edificio. Tenemos dos bases del edificio, tenemos una base o dimensión de base del edificio que es en X, y tenemos otra base del edificio que es una base de dimensiones en la dirección de Z, base en X y base en Z, ¿no?, que son las dimensiones de planta del edificio. Entonces pide que se aplique esto. ¿Esto por qué lo hacen? Bueno, ya dentro de la normatividad vemos que los efectos de torsión se van a calcular según el capítulo 2 de la norma técnica de sismo. Va a haber dos expresiones. Esta excentricidad se va a incrementar por 1%, por 1.5, y se le va a sumar la accidental. La accidental es ese 10%, que bueno, va variando por piso.
La realidad es que va del 5% en planta baja al 10% en la planta alta, aquí lo vemos, porque viene siendo el 10% de la base. O sea, va del 5 al 10%, siendo mayor arriba, o sea, se acentúa más y lo que hace esta. Y entonces se toma en cuenta la torsión. Entonces, esto, yo tomando en cuenta ese 10%, así mínimo, si se dan cuenta, se suma. Entonces, esa diferencia se va a tomar en cuenta. Siempre va a haber una excentricidad accidental ahí presente con la cual se diseña, suponiendo que estas valgan cero. ¿Qué es ES? ES es la excentricidad directa. ES, las famosas excentricidades directas, estáticas, también así se les conoce, es la diferencia que hay del centro de rigidez, por ejemplo, que cuál es la coordenada de rigidez de torsión, ¿sí? ¿Cuál es la coordenada de rigidez de torsión? Nosotros siempre vamos a tener una X de torsión menos la coordenada X de ¿qué? De carga. O sea, la diferencia entre estas dos es la que nos va a dar esta excentricidad, que le podemos llamar ES ¿qué? X. Y luego tenemos ES Z también en la dirección de Z. Esa sería la distancia que hay entre el Z, la coordenada de torsión, menos la coordenada de ¿qué? De carga. O sea, la diferencia entre una y otra es la que nos dan las diferencias excéntricas. Creo que por el orden, para que esta salga negativa en relación al centro de rigidez, creo que van al revés. Es decir, primero la de carga y luego se le resta la de ¿qué? La de torsión. Sí, es lo correcto. Primero la de carga y luego se resta la de ¿qué? La de torsión. Si la de torsión es más grande y le restas la de carga, queda negativa, ¿no? Se quedaría una excentricidad negativa o positiva, ¿no? Si es mayor la coordenada de carga. Sí, es así. En este orden, en este orden. Entonces es primero la de carga y luego la de ¿qué? La de torsión. Entonces con esto podemos calcular nosotros lo que se conocen como excentricidades directas, pero tenemos el riesgo de que estas excentricidades directas valgan cero en el caso de edificios regulares. Si coinciden los centros, ¿qué pasaría? Si este tiene la misma coordenada que este, pues se restan y vale cero. Entonces, para evitar el reglamento, para evitar este problema, el reglamento pide que a esta excentricidad se le sume la accidental y pide que a E2, a esta excentricidad, se le reste. ¿Qué quiere decir esto? Que si estas valieran cero, pues esta es una positiva y una ¿qué? Y una negativa. Serían nada más las excentricidades accidentales. O sea que no hay edificio, no existe un edificio que se diseñe sin excentricidad. Si coinciden, se diseñarían con puras excentricidades accidentales. ¿Por qué la norma da estas excentricidades de diseño accidental, donde considera estas excentricidades accidentales? Bueno, porque esto es teórico. ¿Qué quiere decir eso? Si llegara a coincidir el centro de rigidez y el centro de cargas, ¿a poco eso se presenta en la realidad? Es muy improbable que se llegue a presentar por lo siguiente. El centro de rigidez varía con el tiempo su posición, pues no, porque este no depende más que de la rigidez de los elementos, a menos de que haya un daño, o a menos de que ponga otro marco, o a menos de que haga una modificación, este se puede mover. Es obvio que si daño una columna o se dañan columnas, la rigidez de ese lado baja y entonces el centro de rigidez se mueve. Eso es obvio. Pero ¿qué sucede con el centro de masas o el centro de carga en cada piso? Este sí puede variar su posición, de hecho hasta en un día. ¿Por qué? Porque este centro de masa depende del peso. ¿Qué sucede con este peso? Bueno, la carga viva se supone
por hipótesis nos piden y se supone uniformemente repartida en todo el piso. Pero ¿qué sucede cuando el edificio realmente entra en operación? Cuando está operando el edificio, ¿verdad? Lo que llega a pasar es que, como está pasando, hay algunos salones que sí se llenan, pero hay otros que están vacíos, por ejemplo, tomando como ejemplo nuestra escuela. Entonces, ¿qué sucede con el centro de masa? El centro de masa se va a ir a donde esté más carga. Entonces, si estos aulas se llenaron de este lado y luego está vacío de este lado, el centro de masa no es cierto que esté aquí, se va a recorrer hacia la derecha. O si se llenó de este lado, se va a correr hacia la izquierda. Entonces, el problema del centro de masa es que sí podemos calcular unas coordenadas, pero estas son relativas. Son muy relativas porque tan solo en un día, este se está moviendo porque se mueve conforme se mueve la distribución o varía la distribución de la carga viva. ¿Qué pasa si se llenó aquí y se llenó acá? Entonces ahí quién sabe por dónde andará el centro de masa. Entonces es obvio que esa variación en la posición del centro de masa de un día es el que da origen a la excentricidad accidental. Es decir, dentro de la magnitud que tenga la base, puede cambiar un 10%. Si tenemos una base de 10 metros, el 10% es 1 metro. Eso se aplicaría como excentricidad donde posiblemente se mueva ese centro de masa por la variación de la carga viva. Entonces, que quede claro, esta expresión que nos dan las expresiones, las excentricidades de diseño, son E1 y E2, dependen de la accidental y esta depende a su vez de la variabilidad, por eso se dice que es el 10% de las dimensiones de base, porque esas dependen, estas dos solo dependen de la variabilidad de la carga viva. Es decir, el reglamento, por eso le llaman excentricidad accidental, porque estas van a estar variando en función de la distribución de cargas vivas, inclusive en un solo día o en 24 horas, cuánto varía la posición del centro de masas. Imagínense, en la noche el edificio estaba vacío, no hay carga viva, el centro de masa aquí está, pero en la mañana se llena el edificio, se empieza a llenar, luego ni se llena todo, nomás se llenó esta parte, entonces el centro de masa se movió. ¿Qué pasa en la tarde? En el cambio de turno, pues se vuelve a vaciar el edificio y el centro de masa se vuelve a mover y tiene otra posición. El problema es qué posición tendrá el centro de masa cuando venga un sismo. Si el edificio está lleno de este lado, pues va a estar por acá. Si el edificio está vacío, pues posiblemente sí está en la posición que yo predije, aquí. Entonces, por eso no se diseña con estas excentricidades, porque estas excentricidades son directas y esta, sobre todo la de carga, está considerando pues que nada más hay pura carga viva uniformemente distribuida, lo cual es una mentira. Entonces ahí viene esa variación. Por eso nos dan estas excentricidades de diseño, para que esas excentricidades cubran un poquito el efecto de variación de posición del centro de carga. ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, para eso, ¿qué debemos de calcular primero? La CS, las excentricidades directas. ¿Y estas cómo se calculan? Como la distancia que hay, decía yo, de arriba, entre el centro de carga y centro de torsión de cada piso. Entonces vamos a hacerlo. Para eso nos podemos auxiliar también del Excel para que nos haga este tipo de cálculos. Por aquí creo que ya tengo yo ¿cómo se llama? También este archivo. Centro de carga, centro de torsión. No lo tengo, pues lo hacemos rápido. A ver si está aquí.
Se cargó. Que no veo ningún maldito Excel. Pues nada más está el puro modelo. Oh. Aquí está, excentricidad, le llamamos a nuestro archivo. Entonces aquí podemos abrir un archivo, ya lo tengo, pero vamos a adaptarlo porque obviamente vamos a copiar aquí, estas imágenes serán las anteriores, ¿no? Vamos a ver cuánto tenemos ahora aquí. Entonces vamos a pegar aquí en esta imagen el centro de rigidez y, perdón, centro de carga, de masa, y luego el de abajo es el centro de rigidez, por ejemplo. Eso es lo que tenemos acá, lo que tenemos aquí abajo, que sacamos del archivo que tenemos. Si sacó, aquí está, mira, aquí está el de carga, este lo vamos a copiar allá, no lo llevamos. Y lo pegamos aquí, ¿no? Entonces ahí está pegado. Ahí está ya. Entonces este sería el centro de masas. Abajo voy a quitar este para sustituirlo con el del centro de rigidez, que es este de aquí. Y lo sustituimos aquí en nuestra tabla. Aquí lo pegamos. Y lo reducimos, ¿no? Ya lo quitamos. Bien, ahí está. ¿Qué vamos a necesitar de datos de nuestro edificio? Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Para hacer nuestra tabla, primero las bases que tiene el edificio, cuánto tiene en X, cuánto tiene en Z. Aquí lo estamos viendo en X, ¿verdad? Tiene una longitud total nuestro edificio de 22.6 metros y en Z de 36.5 metros, ¿no? Es decir, las distancias totales que tenemos tanto en base como en elevación. Aquí está 22.6 y del otro lado 36.5. 22.6 mide en X y 36.5 en ¿qué? En Z. Nuestra tabla le cargamos ese dato. Tenemos en X 22.6 y en Z 36. Decía yo, las excentricidades en X va a ser igual a la diferencia de la coordenada de carga menos la coordenada de torsión. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues a vaciar las coordenadas nuevas que tengo yo de los centros de carga, empezando por el nivel 1 al 5, en el orden que está aquí, nada más teniendo en cuenta que 1 en la planta baja y sustituyendo los valores, ¿no? Que tenemos ahí. Por ejemplo, el primero de ellos es 11.300, ¿qué? 303. Y creo que permanece esa permanece constante, al menos así, en lo que serían estos pisos, hasta el 11.297, ¿no? Está variando ahí el último valor, lo corregimos. Bueno, chiste es que en las primeras dos columnas de nuestra tabla no es más que vaciar esos valores. 18.11, y bueno, el que sigue es el mismo. El que sigue sería 18.100, ¿qué? 106. 18.095. 8.11.8 también no me está variando el último. Es 8. ¿Sí? Entonces, ¿sí se entiende? Primero aquí, centro de cargas. ¿Preguntas aquí? No, profe.
No, ¿Perdón? profesor. No, no por el momento. Bueno. Estas columnas, esto lo voy a pegar también acá abajo. Las mismas. Y también. Acá abajo. La tabla de abajo lo mismo, o sea, va a ir haciendo lo mismo. Luego el centro de rigidez. El centro de rigidez, creo que tenemos aquí las coordenadas. Si se acuerdan, lo pedimos, centro de rigidez. Y va, pues creo que aquí son las mismas porque es el mismo edificio, ¿no? 11.3, 11.302, está variando muy poquito. 302. Y luego viene ¿qué? 303. Y ya de ahí 303, como ustedes dicen, 303 para el real, ¿no? O sea, de ahí hacia abajo tenemos creo el mismo valor, que lo estoy viendo. Sí, varían ahí, 11.303. Y luego tenemos las coordenadas que son 18.409. El centro de rigidez, 18. ¿Qué? 37.3. 18. ¿Qué? 349. 349. Y luego 347. Y luego ¿qué? 340. Sí, o sea, ahora sí que son los datos, los que son las primeras 4 columnas. Las primeras 2 son de cargas y las segundas son de rigidez. ¿Sí se entendió? 8.340, 11.303. ¿Sí se entendió? Entonces, estas mismas, voy a copiar abajo. De hecho, la tabla de abajo es igual que la de arriba, en ese sentido. ¿Sí? Ahora, ¿qué está haciendo aquí el programa? ¿Qué estoy haciendo? Pues nada, en esta columna lo que estoy haciendo es calcular la diferencia que hay, como lo estoy indicando aquí, es el EX, que es tomar la coordenada de carga, que es 11.303, menos la de torsión, que es 11.3, entonces la diferencia pues es 0.03, o sea, son las excentricidades. Entonces la primera columna no es más que la resta de la coordenada de X de carga menos la coordenada de torsión, tal como está indicado acá arriba. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Y entonces ahí tenemos las excentricidades que nos están dando, que están en metros, porque esto está en metros, las coordenadas están en metros. Entonces, estas son las diferencias de excentricidad. Esto lo hacemos tanto en X como en Z. También en Z es la misma expresión, pero con obviamente, con las coordenadas de Z, tomando el de carga menos el de torsión. No sé si ahí ustedes tengan alguna duda de ese cálculo de excentricidades directas que están ahorita ahí en pantalla y que son las que se están evaluando ahí de manera directa. ¿Una pregunta? No, profesor.
No, profe. Una vez que ya se calcularon dichas excentricidades, serían las siguientes dos columnas. O sea, estamos avanzando y tenemos excentricidades estáticas. Se les llama estáticas porque la diferencia nada más entre esta y esta y entre Z y esta. Son las diferencias. Esto exactamente, las dos tablas van a la par, van igualitas si se dan cuenta, porque no estoy haciendo nada diferente aquí. ¿Sí? Aquí es donde están las excentricidades. Bien. Siguiente columna, voy a calcular la excentricidad en X, pero a la accidental. Son las excentricidades accidentales. ¿Qué dice la norma? Aquí está la fórmula, aquí arribita. Estoy ampliando un poquito más. Vea. ¿Qué dice la norma? Que sería 0.05 de I menos 1. I es el número de niveles, esta cosa serían 5 niveles. Menos 1, aquí siempre va a ser, bueno, depende del nivel donde estés, y N es el número de pisos. Por ejemplo, si vemos esta expresión desde acá abajo, aquí la estamos viendo, en el caso de N, pues es quinto nivel, valor de 5, quinto nivel, menos esta columna, o sea, ahorita estamos en el I es el 5, 5 menos 1 queda 4, 5 menos 1 queda 4, es decir, esta excentricidad de aquí sería el 10%, punto 10 por la dimensión de base en X. Aquí arriba tenemos las dimensiones, o sea, la base en X se está tomando al 10%, o sea, es el 10% de 22,6, pues es 2.26. ¿Qué está pasando en el siguiente piso? Bueno, debido que en el cuarto nivel cambia el I, ahora es 4 menos 1, sería 4 entre 5. Entonces cambia y creo que ahí quedaría como que el 80% de 0.05, nos queda una excentricidad de 1.97. Es decir, la excentricidad accidental, la normatividad hoy en día nos pide que va a ir disminuyendo con el piso hasta llegar a la planta baja. ¿Qué pasa en la planta baja? Bueno, si es 1, 1 menos 1 aquí daría 0. Entonces nada más quedaría el 5%, porque este factor se elimina, sería el 5% de 22,6, o sea, la mitad, 1,13 metros. O sea que las excentricidades varían desde el piso más alto, que es el 10%, hasta la planta baja, que es el 5% de la dimensión de la base. Es decir, ¿qué está intentando aquí el reglamento? Lo que está intentando decirnos es que las excentricidades son mayores arriba y van bajando debido al empotramiento que tiene el edificio. Esas excentricidades son menores conforme vamos hacia la planta baja. Eso es lo que nos dice el reglamento. Esto se calcula en X y esto se calcula también acuérdate que la base, y la base cambia en dimensiones en la otra dirección con las otras excentricidades, claro, por supuesto, van cambiando, hay que ir tomando cada uno de los valores, ¿verdad?, que tenemos de nivel y de base para ir calculando la base y de ir calculando esta excentricidad por cada piso. Entonces va a variar desde el 10% hasta el 5% de la dimensión, aquí también. Desde el 10% hasta el 5%, es decir, la mitad. En planta baja se debe reflejar la mitad y aquí la parte más alta. Y bueno, los valores intermedios que se tienen. ¿Sí me explico en eso? ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Bien. Y las siguientes 4 columnas, fíjense bien, aquí es donde vamos a calcular las excentricidades que nos pide la norma. Por cada piso se calculan 2, porque son 2 fórmulas.
¿Cuáles dos fórmulas? Estas. E1, donde se va a sumar el 1.5, o sea, se va a tomar la excentricidad, se va a incrementar un 50% y le vas a sumar la accidental. Y E2, donde tomas la misma excentricidad y le restas la excentricidad accidental. Estas expresiones, estas dos, se aplican por cada direct, son por dirección. O sea que en X la tienes que aplicar dos veces, en Z la tienes que aplicar dos veces, o sea que van a ser 4 por piso. Por esa razón la tabla, en la primera columna es E1, donde es 1.5 de EX más la excentricidad accidental en X. Y E2 sería la excentricidad en X menos la excentricidad accidental en X. Esta es la fórmula E1 y esta es la fórmula E2. Esto es en X, luego se repite en Z. 1.5 de EZ más EX, luego más la excentricidad en Z menos la excentricidad en X. Entonces, estas son las fórmulas E1 y estas son las fórmulas E2. Estas son para X y estas son para Z. Para eso nos auxiliamos de la tabla. ¿Sí? Entonces, aquí está la expresión, aquí está lo que estamos diciendo. Tomamos la excentricidad en X, la incrementamos un 50% y le sumamos la excentricidad accidental de la planta baja y nos da el resultado. La fuerza se va a pasar a una excentricidad de 1.15. Y luego la otra expresión es tomar la misma excentricidad y restarle el 10% de esta, quedándonos el valor de menos 1.2. Hago esto mismo en X. En X se toma la excentricidad en X, se incrementa un 50% y se le suma la excentricidad accidental de Z. Este se está viendo y luego acá tenemos la excentricidad en Z, que es esta, y le restamos la excentricidad accidental. Entonces es en X y es en Z. ¿Sí se entiende eso, chavos? Sí, profe. Y entonces así como se calculan estas ya que son las que nos importan, que son las que están en rojo. Por cada piso, por cada dirección, va a haber una excentricidad a la izquierda y una a la derecha con respecto al centro de torsión, eso es lo que está pasando, y también en Z, una positiva y una negativa con respecto al centro de torsión, una arriba y una abajo con respecto al centro de torsión. Y como ven, estas excentricidades están lejos de las estáticas, que son muy chiquitas, porque son lejanas, porque están tomando en cuenta lo que decíamos, sobre todo esta del 10%, bueno, que va en el reglamento actual va del 10 al 5%, es lo que se está tomando en cuenta para el diseño. ¿Sí? ¿Se entiende la tabla? ¿Se entiende la tabla? De hecho, aquí arriba, aquí están las excentricidades accidentales, pero bueno, aquí están desglosadas en cada columna. Pero ahí está. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué nos pide la norma? Que cada cortante de cada piso se multiplique, cuando viene en X, se multiplique por esta y por esta para generar torsión. Y cuando viene en Z, se multiplique por esta y por esta para generar la torsión del piso y buscar el incremento de torsión por efecto de torsión, incluirlo en el modelo tridimensional. Pero esto el programa lo puede hacer. ¿Cómo lo hace? Lo que hemos explicado. Bien. En el caso del programa, aquí viene la explicación. Cuando nosotros declaramos las fuerzas sísmicas, se pueden considerar estos efectos de torsión y aquí vienen directamente en el manual. De hecho, fíjense bien, ES es la excentricidad estática. Y luego aquí le llaman alfa y le llaman beta. Inclusive ya las excentricidades de diseño, aquí ya te dicen que utilices un valor, en el caso de nuestro reglamento aquí es 1.5 y en el caso del beta es el 10%. ¿Por qué lo dejan aquí abierto? Porque esto cambia en cada país. Ahí sí, cada país dentro de su reglamento consideran amplificaciones o factores diferentes para calcular sus excentricidades de diseño. Entonces, esta no cambia, permanece constante. Esta siempre va a ser la diferencia del centro de carga y del centro de tensión. La base no cambia, es la dimensión de los pisos. Pero estos parámetros sí pueden llegar, vuelvo a insistir, vuelven a cambiar o pueden cambiar dependiendo del país con el cual se diseñen. En algunos países a lo mejor no es 1.5 el factor que aplican de incremento aquí, que pueden tomar en cuenta otro factor. Este factor es interesante en el estático. Ya vimos que el accidental es por cargas vivas, por la variación de la posición del centro de carga. Pero ¿qué cubre? Lo que cubre es que no estamos haciendo un análisis dinámico. Este es un procedimiento estático, donde vamos a meter las excentricidades y las torsiones, pero no lo estamos haciendo dinámicamente. Cuando no se hace dinámicamente, entonces se tiene que incrementar aquí un 50% en la excentricidad estática. Bueno, ya está cubierto, no lo cubre. Ahora, aquí hay una explicación interesante de qué es lo que está haciendo el programa y va muy en relación también con lo que nosotros estamos haciendo en un piso y que es lo que hemos platicado. Tenemos centro de masa, centro de rigidez y la dimensión del edificio. Entonces, la excentricidad de diseño es incrementar la excentricidad que tenemos, esta que se calculó, la estática, por cierto porcentaje, unos 5 más, la excentricidad accidental, que sería tomar la base del edificio, y en nuestro caso, de un 10 a un 5%, y tenemos al final de cuentas una excentricidad bien grandota, que es con la que se va a multiplicar la fuerza en relación al centro de rigidez para generar la torsión del edificio. Aquí nos dan dos opciones de solución. En la primera opción de solución nos dice, bueno, puedes meter la fuerza en el centro de rigidez y luego meter en el centro de rigidez el momento. El momento sería la fuerza multiplicada por tu excentricidad de ¿qué? De diseño. Y ya, esto es el efecto de torsión. O la otra, meter la fuerza. ¿Qué hace? Porque esto sería en el centro de rigidez. La otra, ¿qué hace el programa? Normalmente la fuerza
la mete en el centro de masa, porque es donde pasa la resultante del piso. Entonces aquí dice, bueno, ok, entonces tu efecto de excentricidad sería multiplicar la fuerza por la misma excentricidad. Pero aquí viene algo interesante. El programa, y esto es un ajuste que trae aquí el interno, dice que el valor que tú le pongas de alfa le va a restar 1. Entonces, mucho cuidado aquí, porque si yo le pongo 1.5, cuando le reste el 1, no me va a quedar 1.5, me va a quedar 0.5. Entonces, para que me quede el 1.5, ¿cuánto le tengo que poner? 2.5. Y entonces ya me queda el 1.5 que es para mi reglamento. Más el 10%, beta sí le voy a poner 0.1 para que tome la base del programa y la multiplica por 0.1. Entonces, cuidado, esta es la expresión clave para la solución. Esta que tenemos aquí, porque esto es lo que hace el programa. El programa desarrolla la opción 2. Va a tomar en cuenta que la fuerza que nosotros calculamos o que calcula el programa por sismo, la va a aplicar en el centro de masa. Y para aplicar la excentricidad, para tomar en cuenta los efectos de excentricidad, esa fuerza la va a multiplicar por la excentricidad estática que acabamos de calcular, multiplicada por el 1.5, pero en el programa le vamos a indicar que es 2.5 para que cuando se reste nos quede el 1.5, la multiplique y le sume el 10 o le reste el 10% de la dimensión de la base del edificio. Es decir, el parámetro alfa para nuestro caso que le vamos a dar al programa va a ser, debido a esto que hacen, que le restan 1, va a ser 2.5. Y para el parámetro beta va a ser 10.1. Bueno, de 0.1 a 0.0 ¿qué? 5, va del 10 al 5%. Y entonces ahí es donde se van a considerar los efectos de torsión. El programa tiene la capacidad de calcularlos, dándole esos valores. Y en cierto modo creo que lo hicimos para la condición 1. No sé si se acuerdan que nosotros cuando le dimos la condición 1 de carga, metí 2.5 y 0.5 en el punto 1, en lo que sería el cálculo de estas excentricidades. Fíjate bien, entonces, es ahí donde, como lo hicimos aquí, en las cargas, si se acuerdan, en la primera carga de sismo, cuando declaramos la primera carga de sismo, aquí, ¿verdad? Aquí, metimos, primero, activamos toda la fuerza en X, y luego, como accidental de torsión, aquí está, metimos el 10%, es decir, va a tomar la base del edificio en X, la base del edificio en X, la va a multiplicar por 0.1. Y para tomar en cuenta la torsión natural, por efecto dinámico, vamos a darle 2.5. Y alguien diría, pero ingeniero, ¿no es 1.5? Sí, debería de ser 1.5, pero el programa internamente tiene un 1 que está restándole al valor que tú le des. Entonces, pues, para que nos quede 1.5 hay que ponerle 2, ¿qué? 2.5. Menos 1 nos quedaría el 1.5. Y vamos a checar que efectivamente las excentricidades que calcule sean las correspondientes. En este caso, el primer caso, cuando el sismo va de izquierda a derecha, en esta condición. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe, sí. Bueno, y eso, pues eso ya lo completamos la próxima clase, el día miércoles, donde vamos a meter ya todas estas. Bueno, ya vimos por qué van reducidas o ampliadas, y para poder tomar en cuenta el efecto que ya está considerado en el primer caso,
pero faltan todos estos, donde hay que poner, por ejemplo, en el siguiente, habría que poner esta positiva, y E2, es decir, no, el 10% ahora sería negativa, porque E2, en E2, ¿qué pasa? Fíjate, en E2, ¿qué sucede con la de E2? La E2, que es esta, es el tomar en cuenta la excentricidad menos CAX. Ahora, aquí le vamos a poner 2,5. ¿Cuánto le pondríamos? Le pondríamos 2 para que cuando se reste nos quede 1. 2 menos 1 queda 1. Entonces ya queda la excentricidad tal como se obtiene menos el 10% de la otra. Es decir, que cuando se corran los sismos con E2, aquí ¿cómo sería el factor? En el lugar de 2,5 sería 2 y esta sería con signo ¿qué? Negativa. Ahí está. Este es con 2 y este es con signo ¿qué? Negativo. Entonces ahora gira del otro lado. Entonces son 2 excentricidades por cada dirección. ¿Sí? Pero eso pues ya lo completamos el miércoles y lo corremos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Pues vayan haciendo este cálculo con sus excentricidades, vayan haciendo la tabla. Ya pueden sacar todas las excentricidades que están aquí en rojo. Esta tabla de acá abajo también, nada más que la tabla de aquí abajo, vamos a explicar algo aquí con estas excentricidades. Lo accidental, nada más vamos a jugar con esta, la tabla de abajo. No vamos a tomar en cuenta disminuciones y por lo tanto es más rudo, son excentricidades casi iguales, de hecho casi quedan iguales para los pisos de abajo, porque no vamos a tomar reducción de excentricidad accidental, es decir, las vamos a dejar parejas al 10%. No pasa nada, es una condición más desfavorable. Pero eso si quieren lo ven en la próxima clase. Esto ahorita déjenla hasta aquí para que ustedes mismos tengan calculadas estas excentricidades ya de diseño reglamentarias para ver cómo estas, ya con el programa, o sea, la intención es que el programa nos arroje esto y podamos checar estas excentricidades, que vamos a ver que nos las tiene que dar el software, y si no las da, quiere decir que está haciendo bien el cálculo. Y ya, es una manera de ir verificando lo que está haciendo el programa. ¿Se entendió? Ok, profe, sí. Sí, profe. Pero ya no oí. No los escuché. Sí, profe, está bien. Bueno, órale pues. Entonces el miércoles, yo creo que el miércoles nos vemos en línea. No tiene mucho caso que vengan, ya la otra sí. Ya retomamos en línea y yo creo que, digo, ya presencial y los miércoles y viernes, yo creo. ¿Sale? Pero yo creo que la próxima concluimos todo lo de tu opción, ¿vale? Sí, profe. Entonces el miércoles nos vemos en línea, por favor. Hasta luego, si no hay más de parte de ustedes. Gracias.